automatización, justamente lo que es el tema, digamos, de la automatización y hablar justamente de un proyecto de lo que es el tema de la parte petrolera, ¿no? Lo que es automatización, la parte de PLCs, el entender la especificación referida a lo que es un proyecto de este tipo, ver cómo están armadas las arquitecturas de control y también hablar de características prácticas de cómo se operan los sistemas SCADA en este tipo de industrias, ¿no? Entonces, si estamos de acuerdo en eso, permítame, voy a ahora abrir el archivo y voy a compartir lo que es el documento para que podamos revisarlo. ¿Está bien? El documento que te he pasado, ¿se los has compartido No, a los alumnos? no ¿No? siento permiso. No, no, sí, se los podemos Entonces, compartir para que ellos acompañen en la ya, parte del WhatsApp, por favor, y así van a ir viendo justamente el tema del documento que voy a ir revisando y las pantallas. ok. Para ponerte un poquito en contexto, Renato, este es ¿Sí? un diplomado que están haciendo en la Tomás Frías de Potosí, Qué bien. ¿no? Entonces, en ese sentido, la industria que más allá se está trabajando es y prácticamente todos los proyectos que hemos mostrado son del área minera, ¿no? Ah, sí, nosotros trabajamos mucho con las partes de los mineros. Hemos hecho varios proyectos, sí. Entonces, más o menos para que tengas el contexto, hay varios que son, que han sacado una modalidad, digamos, de que tienen un diplomado, hacen una monografía por el diplomado y con eso están sacando la licenciatura, ¿no? Ujú. Entonces, justamente la mayoría son jóvenes que están saliendo de la parte profesional, a ser profesionales recién, digamos, ¿no? Claro que hay Qué algunos bien. que estaríamos en que lo han tomado por ser un posgrado, ¿no? Está bien. Qué interesante, porque esta charla que vamos a dar justamente les va a dar una perspectiva, va a ampliar el panorama respecto de cómo se manejan este otro tipo de procesos petroleros, ¿no? Y tienen muchas similitudes con lo que es la parte de la mano minera, pero vamos a ver también sus diferencias y el cómo se abordan y qué equipos y marcas generalmente se usan. No están viendo mi pantalla todavía, voy a compartirles y con eso comenzaríamos a ver el tema de la explicación. Un segundito, comparto el, el PDF que les va a pasar Ricardo y ahí ya podemos ir hablando. Aquí tenemos un chat, a ver. Ah, sí, se está grabando, ya lo está grabando la charla, así que eso, no se preocupen. Bien, entonces ya están viendo mi pantalla. Les pongo en contexto del documento que vamos a analizar, que nos va a dar pie justamente a hablar de esta área y a hacer foco en la parte del PLC y del escala, ¿no? Que es nuestro propósito. Este documento, que se los va a pasar también Ricardo, es parte de un documento que son públicos, ¿no? Son parte, digamos, del estilo de trabajo que tienen estos petroleros. Y esta industria es justamente IPFB. Este es un proyecto de la planta en Buenos Aires y esta es una planta en Montecristo, ¿no? Estos son trabajos que he tenido la suerte de participar. Entonces son documentos de proyectos reales, de especificaciones reales, que se hacían públicas para los contratistas y yo trabajaba en una empresa contratista allá en Buenos Aires y hemos justamente agarrado estos trabajos y he sido parte de la ingeniería de estos proyectos, del diseño, programación puesta en marcha. Entonces, a partir de ahí que esta documentación tiene ese carácter público, digamos, porque es un documento que especifica el trabajo a hacer, los alcances, el objetivo. Es un documento generado por la ingeniería, por los ingenieros de IPF Argentina. Y estos documentos así salen para que se entiendan el propósito, el alcance técnico, digamos, las especificaciones técnicas, el entorno normativo y técnico, para que los diferentes contratistas, empresas contratistas de estas áreas, puedan entender en igualdad de condiciones y participar también en igualdad de condiciones, ¿no? Si brevemente les indico, digamos, cómo se hace este tema, salen estos documentos así redactados por la gente de ingeniería de la petrolera
y después estos documentos se publican, se envían a las empresas del país, las próximas, las del área, y estas empresas tienen el tiempo de revisar esta documentación y tienen un día asignado para ir a hacer una evaluación en planta, un relevamiento en planta del trabajo. Ese día que van las personas, es el mismo día para todos, o sea, se los reúne a todos los contratistas interesados y a todos los contratistas que cumplen con la parte administrativa de documentos, antigüedad y demás cosas, ¿no? Entonces, todos ellos se juntan en el día acordado por la parte de la empresa que va a contratar y en conjunto se hace la visita a obra. Y se hacen preguntas que son, digamos, detalles que no pueden estar claros en este documento y que sirven justamente para que uno haga una pregunta y la pregunta se escuche por todos los ofertantes y la respuesta también sea para todos, ¿no? Se busca esa justicia, ese equilibrio, esa igualdad de oportunidades para que todos tengan la misma respuesta, las mismas preguntas y con eso puedan hacer una buena oferta, ¿no? Tanto técnica como en precio. Bien, entonces creo ya estamos ubicándonos de qué estamos hablando. Es un proceso de automatización referido a la parte petrolera en una planta en Montecristo, en Argentina, y lo que estamos viendo es básicamente el documento corazón de toda esta especificación que se refiere a la parte de la especificación técnica de los objetivos y los alcances del trabajo. Cuando ustedes tengan este documento, lo van a ir revisando. Miren, es un documento muy sencillo y hace énfasis directamente justo en la parte técnica en cuanto a lo que es el objeto, el alcance, y comienza a describir la situación actual de la planta. Entonces, en esta lectura, los ingenieros de la empresa se han dado el tiempo de redactar el documento, describir cómo está técnicamente su planta y acompañan con fotos, ¿no? Entonces, la idea es que sea una descripción técnica que tenga el respaldo fotográfico, de modo que el que lee, técnico que lee, pueda entender a cabalidad cómo está funcionando la planta. En esta parte justamente muestra las pantallas de SCADA, en donde muestra cómo se están operando actualmente el sistema y ya va haciendo mención de los equipos que no aparecen, pero que ya se han instalado en la planta. Alcance. Comienza a mostrar justamente si ya se ha entendido cómo está funcionando el sistema, se tienen fotos de apoyo, se han visto las pantallas del SCADA, ahora se comienza a hablar de a dónde se quiere llegar, ¿sí? Entonces aquí muestran justamente un resumen, un diagrama de una arquitectura de control, y con esa arquitectura de control lo que queremos es entender a dónde se va a cambiar, a dónde va a ser el nuevo destino, el nuevo objetivo de esta migración, de esta reingeniería, de esta readecuación en este proyecto. Nos habla de la arquitectura de control propuesta, nos habla de las tareas que hay que realizar, cómo debe llevarse la ingeniería, cómo va a hacerse el relevamiento, cómo van a ser los nuevos equipos PLCs para el control, para las migraciones, las provisiones en general que se van a hacer, el PLC nuevo asignado a seguridad específico, cómo se van a integrar todos los sistemas PATSCAN, que son justamente las baterías de válvulas de un sistema petrolero que se comandan netamente por red, ¿sí? Comienza a hablar de detalles justamente técnicos, como son los gabinetes, los tableros de PLC, cómo deberían ser en tamaño, dónde deberían ser ubicados, el detalle justamente de las canalizaciones. Hace énfasis fuerte en el nuevo y en el desmontaje de cada tablero. ¿Por qué? Porque justamente esta es otra de la pimienta de este tipo de proyectos, en donde estos proyectos primero están operativos, están funcionando y son de alto riesgo. Estamos hablando de una estación de bombeo petrolero, un poliducto. El poliducto no va a dejar de funcionar. Entonces debemos llegar a nuestro objetivo de un nuevo sistema con nuevos PLCs y nuevas cosas sin interrumpir el proceso. Y también sin poner en riesgo la operación, ¿no? Si por hacer un mal cambio generamos chispa o explosiones, tenemos un accidente potencial en una estación de bombeo. Entonces habla de justamente las recomendaciones y las condiciones de seguridad que deben cumplirse para hacer justamente la migración sin comprometer la seguridad ni la operación de una planta de estación de bombeo. Aquí es donde, cuando hemos hecho el proyecto, justamente se pone interesante porque lleva esfuerzo de la parte del contratista,
lleva mucha coordinación, ¿no? De la parte de también los empleados de la petrolera, sus técnicos, con los técnicos de la contratista. ¿Por qué? Porque hay que pensar bien, hay que revisar los detalles, y la gente de campo, los que hacen mantenimiento del sistema actual, conocen esos detalles. Entonces hay que conseguir integrar esos conocimientos, esas experiencias, de modo que las transiciones que se planteen sean justamente útiles y permitan hacer el cambio al nuevo sistema sin detener. Nosotros, por ejemplo, como teníamos que montar los gabinetes en otra área de los que estábamos, de donde estaban los antiguos, hemos tenido que usar cajas de conexión provisorias. ¿Por qué? Porque los cableados que van desde la sala hasta campo, esos no se van a cambiar. Pero teníamos que ahora mover el nuevo gabinete con otras señales adicionales a un nuevo lugar. Entonces, entre el sistema que íbamos a mover, migrar, nos ha llevado a poner cajas de empalme transitorias. De modo que cuidado y de una a una hemos ido llevando una señal del sistema antiguo al sistema nuevo, analizando siempre la criticidad de ese instrumento en todo el proceso, ¿no? De modo de no quitarle medidas, por ejemplo, como las mediciones de caudal en tipo puente que tienen las petroleras, lo que es la trampa del scrapper, lo que es la parte de medición de presión, el disparo del scrapper, o sea, diferentes etapas que tienen su detalle y su instrumentación delicada. Entonces, ese es el escenario en donde este tipo de proyectos, con estos documentos, tratan de especificarse, tratan de mostrar las partes de mayor riesgo, las partes de mayor dificultad, en donde el contratista tiene que estar consciente de entender de qué se trata y de entender estos peligros y estas exigencias de no interrumpir el proceso. Bien, entonces aquí hablando de las partes de las adiciones, se van a adicionar más instrumentos que ahora tienen que integrarse al nuevo sistema, por eso habla de nuevos transmisores y nuevas cosas. Y aquí también habla de la parte de un nuevo PLC de seguridad. En este proyecto han instalado un diseño interesante que le llaman un diseño de un stand-alone, ¿sí? Es parte, digamos, de la especificación del proyecto, argumentable desde el punto de vista técnico. Entonces, en su política, en ese momento, los de la petrolera decían, vamos a poner un nuevo CPU, un Control Logic, en este caso de Rockwell, dedicado a hacer el PLC de control de proceso. Pero vamos a poner en paralelo otro PLC independiente de la misma familia Control Logic, pero que solo va a atender los criterios y va a mirar las variables críticas y de seguridad del proceso. Cuando han partido ese tipo de propósitos de cada CPU, le han llamado a ese PLC el PLC dedicado a seguridad. A eso se refieren cuando hablan justamente en el nuevo PLC de seguridad. Tenía instrumentos específicos porque unos instrumentos iban para la operación y habían otros instrumentos que iban directamente al PLC de seguridad para darle esa redundancia, ¿no? O sea, el PLC de operación puede tener problemas, puede llegar a fallar alguna variable, pero el PLC de seguridad tiene un segundo instrumento que solo está dedicado a ese tipo de variables críticas y cuando se dan situaciones especiales, hace un accionamiento maestro para bypassear la planta, para evitar el accidente o para evitar algún derrame, ¿no? Que esos serían los casos más peligrosos en estas situaciones. Pero la filosofía pasa por un CPU dedicado a operaciones de control y otro CPU dedicado específicamente a tareas de seguridad. Finalmente, como hace esta parte, menciona lo que nos pide en cuanto a las pruebas de ensayos, las pruebas SAT, el comisionamiento, la puesta en marcha, las pruebas una vez instalado y arrancado, las capacitaciones al personal tanto de operación como personal técnico y los documentos de ingeniería que tienen que dejar el proyecto, y justamente materiales mínimos que tienen que entregarse del contratista hacia lo que es el cliente, ¿no? En este caso, IPF. ¿Sí? Entonces, no sé si hasta aquí me estoy dejando entender. Hemos decidido, digamos, en esta charla, compartir justamente un documento, un proyecto que nos da pie a hablar de esta industria petrolera y compartiendo esta guía que sale, como les digo, en carácter público. Estamos usando este documento para explicar la técnica, ejemplificar este caso de estudio
y a partir de ahí entender cómo son los proyectos ya en cancha, ¿no? En cosas reales, de buen tamaño y de un proceso petrolero. Hasta allí tienen preguntas, comentarios, los escucho. ¿Sí? ¿Alguna consulta por ahí, Ricardo? ¿Todo claro? Hasta allí la presentación se entiende. Sí, está muy bien, Renato. Lo que quería comentarles a los, a los diplomantes, que por si acaso en la plataforma ya acabo de subir el documento, ¿no? Para no saturar sus teléfonos. Ah, está bien. Ya lo tienen, ya lo pueden ir mirando. Básicamente esta charla es hablar del tema y compartirles esta información para que ustedes puedan irla revisando con más detalle. Bien, entonces, si ese preámbulo se ha comprendido, vamos a ir desmenuzando partes del documento. En esta especificación técnica justamente hace la presentación, ¿no? Dice, el objeto de la presente especificación técnica es describir y definir el alcance de trabajos a ejecutar por el contratista en la obra actualización tecnológica de estación de bombeo Montecastro. El objetivo principal de la obra es actualizar el sistema de control existente en la planta. Es decir, la planta ya opera con un PLC, pero es un PLC de modelo antiguo. Lo que queremos es actualizar el sistema de control a un nuevo PLC de la marca Allen-Bradley en el modelo de la familia Control Logic. Esto demandará, dice, además, la reprogramación, actualización de la aplicación HMI programada en el software iFix 4.0, ¿no? Es un software iFix, es un sistema SCADA, está hablando del HMI, del sistema SCADA, el HMI para PC, y este es el nombre y la versión de ese software SCADA. Sumando además, dice, las tareas de eliminación de los equipos obsoletos, o sea, el contratista tiene que cambiar y también tiene que sacar los PLCs antiguos y los gabinetes y dejar limpias esas áreas, ¿no? Limpias y seguras. Actualización de la seguridad de la planta, con ese nuevo PLC de seguridad, dice, ¿no? Mediante un nuevo PLC de seguridad. Bueno, creo entonces estas líneas son claves, nos está dando una descripción más acertada, más concreta de lo que va a tratar el proyecto. Alcance. A continuación, dice, se enumeran los equipos que actualmente constituyen un sistema de control SCADA en la estación de bombeo Montecristo y que se verán afectados para cumplir con los objetos de la obra. El siguiente listado tiene carácter preliminar para la ingeniería básica a considerar por el contratista, atentos, siendo el mismo ni limitativo ni taxativo, ¿no? Yo la primera vez que he visto estos documentos también me ha llamado la atención estas palabras, pero esto después uno las revisa y se da cuenta de que es algo que tiene que quedar claro así en el principio, ¿no? ¿Qué está queriendo decir? El cliente, en este caso la petrolera, hace este documento con carácter de hacerse entender lo que necesita, ¿sí? De especificar el trabajo. Pero en ningún momento lo que tiene que verse es que este documento sea de carácter taxativo o limitativo. Que si eso entendemos bien esas palabras, no quiere decir que nosotros podamos usar como excusa, en tu documento no decía, o decía solo hasta aquí. No. Como dice aquí abajo, miren, todos aquellos equipos que no sean mencionados, pero estén vinculados directa o indirectamente con el objetivo principal de esta obra, deberán tenerse en cuenta por el contratista, sin que eso implique un mayor costo. ¿Qué significa? Que nosotros no podemos limitarnos, este documento es para entender, no para limitarnos. Y si hay cosas que no están completas, hay cosas que corregir y completar para que el proyecto funcione bien, es la obligación del contratista. ¿Por qué? Porque se entiende que justamente el cliente toma el servicio de un contratista porque el contratista tiene la experiencia y es especialista. Entonces lo que le está diciendo es lo que él entiende que necesita
lo que en sus palabras, en su alcance va, y ahora contrata a un experto especialista. El experto especialista entiende lo que necesita y le tiene que corregir, y le dice, no, aquí te has equivocado, le vamos a aumentar esto más, o esto se cambia, y justamente para eso nos contrata. Entonces, por eso aclara y dice que no es limitativo ni taxativo, ¿no? O sea, y no vale cuando resulta de que el proyecto no anda, no podemos agarrar y decirle, no, en tu papelito decía esto, yo te lo he hecho esto, y si no anda, no sé. No, no, estos no se andan con chiquitas, son tipos más claros, más contundentes, es decir, esta es la idea de lo que necesito, y vos tienes que ponerle todo lo que se necesite para llegar a mi objetivo. El proyecto no puede fallar, ¿sí? Eso es algo interesante de aclarar, porque a veces, dependiendo ¿sí? de nuestro país, por ejemplo, esto que parece obvio y claro, a veces no es tan obvio y claro. A veces nos perdemos en peleas menores y llegamos a tonterías grandes, ¿eh? A veces se han visto obras muy graciosas en donde el contratista, en vez de tomar esta perspectiva de entender su papel de experto especialista, se agarra de lo que le ha pedido el contratista. Y cuando se construye con esos defectos, pero el otro se pone terco y dice, no, a mí me has dicho que haga esto, yo voy a hacer esto, ¿no? Aquí dice, en el documento ya se escrito, dice, la rodilla va en la frente, y le ponen la rodilla en la frente, y sale pues mal, ¿no? Y después estamos en líos, que la planta no funciona, no arranca, los puentes se caen, los tanques le echas agua y se sale el agua. Entonces llegamos a tonterías ingenieriles que de repente muestran, ¿no? Que digamos no hemos tenido la capacidad, no hemos comprendido bien nuestra función y terminamos en terribles accidentes y bochornos ingenieriles muy grandes, ¿no? Entonces, mi perspectiva de pararme en este punto era justamente hacer ese comentario y aclarar estas cosas por el bien profesional, ¿no? O sea, la idea nuestra es no solamente cumplir con un contrato y hacer lo que dice la letra muerta, ¿no? La idea es que los proyectos sean buenos, que funcionen, que se hagan en tiempo y en forma, ¿no? Así se cataloga un proyecto exitoso, cuando se ha hecho en tiempo y en forma, o sea, bien hecho y en el tiempo ya habíamos hecho. ¿Qué más dice? En el siguiente esquema dice, se identifican las zonas de la planta Montecristo. Entonces, si ustedes se fijan, esta es una pista satelital, ¿no? Con el propósito, digamos, de indicar al contratista dónde están las cosas que va a necesitar. Si ustedes se fijan, esta cota que han puesto así en el PDF, ¿no? Esto es un diagrama, es una mano alzada. Aquí esta cota le han puesto que esta distancia es 150 metros. Digamos 50 metros más aquí, 50 metros más aquí. Esto casi tiene 250 metros. 300 metros, pongámosle. Y esto también otros 250 metros allí. Iremos a números redondos. 300 por 300 metros es esta planta, sin contar los tanques, ¿no? Aquí estamos hablando de la sala de control, las bombas, los puentes de medición, el scraper, nada más, ¿no? Los tanques están muy por lejos de esto y son mucho más grandes. 300 metros por 300 metros. Miren, la plantita esta es de 3 cuadras por 3 cuadras, ¿no? Más grande que la escuela industrial, si no me equivoco, Ricardo, ¿no? O casi del tamaño de la escuela industrial, ¿no? Entonces, entonces ya es una buena referencia para darnos cuenta del tamaño de las cosas que estamos hablando. Bueno, Entonces, no cuando creo que comenzamos conozcan a ver justamente estos tamaños, ¿sí? No creo que conozcan la escuela industrial, como son de... ¿No conocen la escuela industrial? Bueno, 3 cuadras por 3 cuadras creo es una buena referencia para darnos cuenta del tamaño de las instalaciones de las salas eléctricas y de los equipos principales. Entonces, ya eso nos hace entender, digamos, que estamos hablando de un proyecto en donde van a estar más distribuidas las cosas. En este tipo de tamaños, justamente aquí comienza a describir un pequeño mapa. Aquí está la sala de muestreo, aquí están los puentes de medición, aquí está el manifold de las válvulas, filtros y los separadores, las válvulas reguladoras al aluján de Puyo y al refinor, el inyector de polímeros, las turbobombas, estas son las que dan presión, y la sala de control está allí. El PLC va a ir dentro de este edificio. ¿Sí?
Entonces, esto es una panorámica para darnos el tamaño y darnos las ubicaciones de cómo es una planta petrolera. Bien, entonces ahora el siguiente punto habla de la arquitectura actual del sistema de control. ¿Qué dice? A continuación se resume un esquema de cómo está constituido actualmente el sistema de control SCADA de la estación de bombeo Montecristo. Entonces, esta estación de bombeo Montecristo actualmente tiene esta arquitectura. Seguramente, si somos muy ortodoxos, una arquitectura no se presenta así. Una arquitectura tiene que estar en un plano CAD, mejor si es AutoCAD eléctrica, y-plan, porque tiene que estar acompañado de tags, tiene que estar acompañado de módulos, una tabla de especificación de tags y módulos, modelos, marcas, capacidades, descripciones funcionales. Nada de eso tiene este diagrama, ¿no? ¿Por qué? Porque este documento no es estrictamente técnico, no estamos hablando de un diagrama de red. Estamos viendo un documento general, introductorio, para que nos dé las ideas macro de lo que se trata el proyecto. Con esas salvedades, entonces, sí vamos a entender, vamos a comprender este diagrama. ¿Qué me quiere mostrar inicialmente? Que esto es un diagrama de red de lo que tiene esa estación de bombeo actualmente. ¿Qué veo? Veo que existen varias conexiones en red en diferentes colores, ¿no? A primera vista, y aquí veo el significado de los colores. Las líneas rojas son una red Modbus RTU, las azules una red Ethernet, un Remote I/O, una RIO, esta de color verde, y una Modbus Ethernet, esta de color morado. Sabiendo esta codificación de colores que veo ahora aquí, yo veo un switch en la sala de control, un switch grande, veo un PLC AP de aplicaciones específicas, marca ControlLogic, veo el PLC principal de la estación, que es un PLC 5, y veo dos computadoras con doble pantalla, que son la pantalla operativa 1 y la pantalla operativa 2. Veo otro PLC, que también es un ControlLogic, 3 PLCs ControlLogic para las turbinas. Este es un equipamiento específico que viene con las turbinas. Y veo un PLC CIBAR, un SLC 500 para propósitos particulares. Veo un PLC para las bombas booster, que es otro PLC SLC 500, y veo que este PLC central se comunica a través de las redes Modbus RTU con los equipos Cybertron y con un equipo, un M7 ultrasónico, un sensor. A través de este switch y esta conversión se pasa a una red Modbus Ethernet con la cual se está hablando con el cabezal PATSCAN de todas las válvulas de la planta. ¿Sí? Entonces, esto me da a entender de que esta es la red dentro de la planta y a partir de este switch principal me voy a la red corporativa. Claro, a partir de aquí entro a la red de todas las demás estaciones de bombeo y de la estación cabecera central en Buenos Aires, ¿no? Otra característica de estos procesos de poliductos y de petroleras es que son tareas sincronizadas, ¿no? Tenemos que estar todo el tiempo estar mirando desde el pozo, las estaciones intermedias de bombeo, que esta justamente es una estación intermedia de bombeo, y tenemos que estar mirando todo eso desde el punto central de distribución, que en este caso estaba en Buenos Aires. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Sí? ¿Preguntas hasta allí? ¿Comentarios? ¿Se entiende esta arquitectura? Son callados, no te preocupes. El que calla otorga. Bueno, asumiremos de que se está entendiendo y asumiremos de que con estas guías y las dudas que se tengan, también van a poder ser absorbidas cuando lean en detalle el documento. Porque como les había comentado, este es un documento que lo que tiene de propósito es explicar y especificar los trabajos a realizar. ¿Vale? Bien, entonces, esta es la arquitectura actual. ¿Qué más nos muestra? Comienza a hablarnos de las pantallas del iFix, del SCADA. Y nos dice, en la sala de control se encuentran instaladas dos PCs, estas dos computadoras. Uno preguntará, ¿por qué dos computadoras y por qué cada computadora con dos monitores? Es para aprovechar y para darle al operador mayor capacidad de panorámica, de visualización.
En estas estaciones generalmente las operan solo 2 operadores por turno. Entonces, en teoría, un operador está allí y otro operador está allí. Pero en el día a día, aunque son 2 operadores, son pocos momentos en los que coinciden ambos en cada computadora, porque hay muchas tareas de relevamiento, de verificación en campo, de insumos, de atender contratistas, de llegadas, desde la comida, ya hay que recibir detalles. Entonces, generalmente hay un operador en las pantallas de control, ¿sí? Pero les ponen doble pantalla para que puedan ver mejor, o sea, es extendido, y les ponen 2 computadoras para 2 propósitos prácticos. ¿Qué pasa si una computadora se daña? ¿No? Pueden ocurrir accidentes desde los más simples, que se derrame el café sobre la computadora y le salen chispas y esta se apaga. Entonces no se quedan ciegos, tienen un segundo terminal de las mismas condiciones para operar. O para el caso de estos trabajos, actualmente está funcionando la planta, ¿no? Con el PLC antiguo y con el SCADA antiguo. Entonces lo que se hace, lo que hemos hecho esa vez, hemos intervenido solo esta unidad. Entonces, esta no la habíamos tocado. El operador seguía trabajando con esta y en esta nos permitía ir aumentando las nuevas pantallas. Y de poco a poco esas nuevas pantallas irlas conectando a los nuevos PLCs. Entonces, ¿qué teníamos? Podíamos hacer los cambios, las transiciones en esta computadora. Si generábamos algún error, algún problema en la base de datos, en los tags, podía, digamos, dañarse esta computadora, pero el operador seguía manejando el proceso con esta. Cuando hacíamos los cambios aquí, todo se estabilizaba, esta ya apuntaba al nuevo PLC. Una vez que esta se estacionaba y ya funcionaba, copiábamos lo mismo a esta computadora y ya quedaba el nuevo sistema SCADA trabajando en los 2 terminales, apuntando al nuevo PLC. Esta técnica de tener así 2 PCs, 2 terminales de operación, es muy práctica y resuelve justamente estos problemas. Dice, con doble monitor, con idéntica configuración, en dichas PCs corre la aplicación iFix Dynamics 4.0 para el monitoreo y control local de los distintos subsistemas de la pantalla. Desde estas PCs SCADA se pueden acceder a visualizar los datos de las turbobombas, tanques, puentes de medición, lazos PID de las válvulas reguladoras, lazos PID de las turbobombas, tanques de GLP Montecristo, lazo PID de contrapresión de la planta, filtros separadores, bombas booster, los históricos de las señales, y además se pueden realizar cambios de los batches, ¿no? De los lotes que estamos haciendo, y realizar calibraciones de los distintos medidores. Las pantallas PC del iFix ET, digamos, de la línea de Montecristo, se leen por Ethernet los datos del PLC5 de la estación Driver ABR y de los PLCs Control Logic de las turbobombas Driver OPC. Aquí se está refiriendo a la lectura a través de esta red Ethernet de estos PLCs de las turbobombas o de las turbinas. También se puede comunicar con el equipo PATSCAN vía Modbus Ethernet, mediante la cual se puede comandar y monitorear el estado de las distintas válvulas conectados a ese sistema. Bien, una vez mostrado eso, ahora comienza a explicar en fotos al PLC estación. Miren, este PLC que he dibujado allí en un rectángulo para nuestro diagrama, ahora comienza a mostrar la foto, que es este. Este es el PLC 5, el modelo antiguo, el PLC más grande que tenía en su anterior versión Rockwell. Este PLC ya ha sido descontinuado, ya ha sido reemplazado por la familia ControlLogic, y justamente este es un proyecto de migración del PLC. O sea, se saca este hardware de control y se coloca el nuevo PLC en vez de este. Este PLC, como ustedes deben conocer, miren, en este caso, este modelo, como era el grande, tenía un rack, y en el rack tenía como tarjetas, tanto el CPU, la fuente, las tarjetas de comunicación. Aquí está el CPU, las tarjetas de comunicación y los módulos digitales de entrada, digitales de salida, módulos analógicos de entrada, módulos analógicos de salida, módulos de comunicación y demás elementos de periférico. Sobre esto justamente nos está hablando esta descripción y nos dice, este PLC es un PLC marca Allen Bradley, modelo PLC 5, y la CPU es la PLC 580E, que está ubicada en la sala de control.
Se encuentra integrada a la red de IPF mediante una placa Ethernet para ser consultadas desde las PCs iFix de la estación Montecristo a través del driver ABL. Este mismo se comunica con 3 computadores de flujo Cybertron, los cuales llevan a cuenta de la medición de los procesos batch correspondientes a los diferentes puentes, Luján de Cuyo, San Lorenzo, y ya no me acuerdo que era CD. Voy a buscar más adelante. No, estos eran los lugares de donde venían las líneas y de los cuales y los caudales de los mismos. Además, posee una segunda placa Modbus instalada para comunicarse a un caudalímetro ultrasonico. Este PLC además se comunica con los PLCs de las turbinas para monitorear y controlar las mismas mediante mensajería Ethernet. Las distintas válvulas reguladoras mediante el cableado correspondiente de las mismas y con las bombas booster. Esta descripción es la letra de lo que hemos visto en el diagrama anterior. Comienza a hablar de las PATSCA. ¿Cómo son las PATSCA? Las características de que son los cabezales de red que controlan todas las válvulas de la planta, con actuadores rotor y Q de la planta. La central PATSCA, dice, ubicada en la sala de control, es consultada mediante el protocolo Modbus Ethernet por el iFix de la planta. Mediante esta comunicación se obtienen los estados y posición y falla de los actuadores. PLC de aplicaciones especiales, el API. Igual, un CPU de marca Allen Bradley, un CPU Control Logic, modelo 1756L57, ¿no? Y allí nos muestra su foto, ¿no? Entonces, cuando uno va mirando esto, se da cuenta que pese a que son petroleras, tenían equipos, pero no estaban ni actualizados, ni tampoco instalados en las mejores condiciones. Miren, eran tableros viejos, entonces era urgente hacer este proyecto para dejar bien las cosas y para que puedan operar con seguridad la planta. Igual comienza a describir los otros PLCs. Miren, es un PLC más pequeño y antiguito. Este de aquí es un SLC 500, ¿no? En el modelo anterior era el Small Logic Controller, la CPU L553. El PLC de las turbinas. Aquí está la inyección de polímero, nos muestra la foto en campo. Aquí vemos justamente los flujómetros y estos son los inyectores de polímetro a las líneas del polímetro. Muestra fotos de cómo están siendo controladas ahora. Todo esto tiene que sacarse y tiene que controlarse desde la estación SCADA. Y aquí ahora vamos a abordar lo que nos interesa tocar, comentar, es la parte de las pantallas del SCADA, el sistema iFix. A continuación, dice, se capturan las pantallas existentes del SCADA en la estación Montecristo, que tiene doble monitor. A modo de referencia, las cuales deben ser acondicionadas, rediseñadas y creadas nuevas para algunos casos por el contratista, para adecuar toda la migración de los PLCs y la integración de las nuevas señales. Obviamente, ¿no? PLCs viejos se van a reemplazar por PLCs nuevos que iban a tener más módulos. Se van a instalar otros equipos adicionales que también tienen que verse en esta pantalla. Entonces, cuando nos dice de qué se trata el trabajo, se trata justamente de eso. Hay que acondicionar, o sea, las que están, hay que modificar para que queden bien. Hay que rediseñar, hay cosas que hay que sacar y corregir. Y hay que crear nuevas pantallas porque estamos metiendo nuevos PLCs con nuevas funciones. Entonces, comienza a mostrarnos la pantalla principal. La intención justamente de esta charla es compartir esta documentación, dar estos lineamientos y comenzar a mostrarles estas pantallas. La idea es que con esta guía ustedes puedan completar la lectura del documento y entender a cabalidad este tipo de proyectos y lo que se trata en este tipo de especificaciones y entender cómo se manejan los controles, los escalas en las operaciones petroleras y en este caso específico en las estaciones de bombeo. Esta pantalla es la pantalla principal de la planta. ¿Qué cosas miraría yo para lo que estamos aprendiendo? Estamos intentando comprender y reconocer las cosas básicas. Si ustedes se fijan, aquí tiene un primer título de la pantalla. Estación Montecristo, pantalla principal.
Si nosotros miramos las áreas de la pantalla, a ver, voy a tratar de resumir esto un poquito. Ahí está, reducir, aquí está. Si usted se fija y me acompaña, aquí lo que estoy marcando de este lado es un área, este rectángulo de allí, es un área dinámica de pantallas. Permítame, aquí puedo hacer un rectángulo para que se me entienda mejor. Miren, la pantalla de la escala se diseña y se separan áreas. Esa área es específica de los contenidos que quiere mostrar la pantalla. En este caso es la pantalla principal. Entonces, este es el área que va continuamente dinamizándose, cambiando, mostrándome el contenido que yo necesito. Esta otra área, voy a dibujar otro rectángulo, es un área, digamos, identificativa y general. Esta otra área es un área de navegación, de menú y navegación. Este es un área de servicios. Y esta de abajo es un área de valores críticos y alarmas. Entonces yo me fijo, mi pantalla de la computadora se ha dividido en estas subáreas. Y cada subárea tiene un propósito específico. La única que cambia todo el tiempo cuando yo cambio de pantallas es esta, la grande. Esta es la única que cambia. Las demás áreas se mantienen constantes. ¿Para qué sirven estas áreas constantes? Esta es la identificación y aquí está la fecha y la hora actual. Y aquí me está diciendo quién es el usuario actual. En este tipo de pantallas hay usuarios operador 1, operador 3, mantenimiento 1, mantenimiento 2, administrador. ¿Por qué? Porque hay ese control de usuarios, porque cada usuario tiene sus atributos. Y de esa forma se organiza y se limita los accesos al sistema. Aquí me está diciendo quién está usando actualmente el sistema. Esta área de aquí es el área del menú y de la navegación. Si ustedes se fijan, aquí se ha abierto Montecristo y aquí han abierto submenús. Estos submenús son justamente las pantallas que son de la estación Montecristo. De la turbobomba 1 se va a abrir, esto va a crecer y se va a abrir un submenú y hay las pantallas de turbobomba 1. Entonces, esta área es la del menú de navegación. Aquí yo puedo elegir la pantalla que quiero ver aquí como actual. Aquí yo navego las pantallas que hago. ¿Sí? Esta área de servicios me permite ver si hay alarmas, me permite cambiar de usuario, puedo cambiar a operador, a mantenimiento, aquí tengo mi lawyer, me permite filtrar datos y aquí me permite ver las alarmas. Entonces, esta es otra área constante que justamente me está mostrando información de estado y alarma del sistema. Y esta otra área de aquí abajo que es constante, me muestra los valores o me muestra las alarmas más críticas de todo el proceso. Entonces yo voy a poder ver siempre esta información aquí abajo, no importa en qué pantalla esté navegando. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Y después ustedes se dan cuenta ahora, si hablamos de la pantalla principal, del contenido de la pantalla principal, nos damos cuenta que esto es un diseño gráfico, una mezcla, digamos, de color, de estilo, pero con mucho contenido técnico. El documento clave para dibujar estas cosas, para conseguir esta abstracción, este resumen, de modo que el operador mire, entienda y reconozca las piezas del proceso, de modo de que así sea intuitivo, ¿no? El operador entienda al primer golpe de vista, están hechas en base al documento P&ID. Es un P&ID, es un diagrama de proceso e instrumentación. Ese diagrama P&ID es parte de la ingeniería del diseño. Cuando nosotros miramos el diagrama P&ID, comprendemos los detalles, los equipos, los componentes, los instrumentos, los lazos de control que tiene el sistema. Eso hecho en base a la norma, la ISA, todo en AutoCAD, entre círculos y líneas, y cuadrados y texto, ahora está representado en forma más didáctica y más resumida, para que el operador pueda, a un golpe de vista, entender el proceso y reconocer las piezas del mismo. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo justamente los medidores de flujo, los que son las entradas radiactivos. Estamos viendo las válvulas reguladoras principales.
Estamos viendo la batería de tanques que hay. Estamos viendo la representación del manifold y de las líneas principales del proceso. Estamos viendo la representación resumida de las bombas booster. Estamos viendo los puentes de medición, los caudalímetros. Estamos viendo aquí justamente las bombas de presión, las bombas principales, y estamos viendo la línea de salida de la planta. Y como ustedes se dan cuenta, los valores de unidades de ingeniería de los instrumentos están mostrados en estos pequeños displays, donde arriba está el tag del instrumento, el tag en el SCADA. Aquí está el valor de ingeniería y su unidad de ingeniería. Así se representan todos los valores analógicos. Y existe una codificación del color de fondo, cuando cambia a fondo amarillo, cuando cambia a fondo rojo, cuando se le pone una X aquí encima, que nos dan a entender mediante esa dinamización de colores y esos colores, los estados y las alarmas de estos equipos. Entonces, se dan cuenta ustedes que con esto el operador tiene la forma práctica de poder entender y visualizar. Esto es la pantalla principal de este tipo de operaciones. Y lo que ustedes van a ir viendo, y eso se los dejo a ustedes para que vayan revisando, es el detalle de cada una de esas pantallas. Esta es la pantalla del puente de medición de Campo Durán. Esta es la pantalla de medición de San Lorenzo. CDR a Campo Durán, ¿no? Ahí está. Estos son de la parte de las motobombas, las 4 motobombas que pueden trabajar en serie o en paralelo. Esta es la pantalla de las reguladoras, ¿no? Válvula reguladora Montecristo, la válvula reguladora de Campo Durán, la pantalla de los filtros separadores, la bomba booster, los tanques, la batería de tanques que tiene, sus entradas y salidas en válvulas. Miren que hay codificaciones, están en rojo y con una X. A es automático, M es manual, R es remoto, L es local. Se miren con pequeñas letritas y colores, el operador se da cuenta de los estados y alarmas de los equipos. Y una pantalla que les recomiendo que pongan atención es justamente la de los controladores PID. Muy bien, esta pantalla. Aquí les digo, miren, esta es la forma correcta y adecuada de cómo tenemos que hacer una pantalla de control para un lazo PID. Desde sus alineaciones, desde los valores que necesita para setear, el valor del set point, la variable de proceso y la variable de control, con las animaciones en barras y con los que son sus deslizadores, sus etiquetas, sus unidades de ingeniería. Y miren que este bloque se repite en todos los lazos de control que vayan a ver. Esta es la forma más adecuada, estándar y correcta de que nosotros hagamos pantallas para controladores y lazos PID. ¿Sí? ¿Se entiende? Las demás pantallas tienen el mismo propósito, se corresponden, digamos, con las animaciones de lo que es el sistema actual que tiene. Y vamos a cerrar nuestra charla con la parte, digamos, de la explicación de la arquitectura nueva, ¿no? Entonces, de lo que tenían, ahora su idea es llevar a esta red. ¿Qué queremos? El PLC Control Logic lo hemos cambiado por un nuevo PLC de estación. Y este ha reemplazado todos los otros PLCs pequeños. Las comunicaciones se han resumido a redes Ethernet y a redes Modbus para los Cybertron y la PASCA. Se comunica ahora por Modbus. Y hemos adicionado otro PLC nuevo, que es el nuevo PLC de seguridad. Entonces se cumple la filosofía del proyecto. Tenemos un PLC de operación moderno, actual, con capacidades nuevas, con nuevas señales, con nueva instrumentación, dedicado a lo que es la operación y comunicación con todos los equipos de la planta. Seguimos teniendo los 2 equipos de SCADA para la supervisión, con las pantallas y el software actualizado. El programa del PLC viejo se ha cambiado y se ha migrado y se ha vuelto a hacer, se ha corregido, se ha completado en el nuevo PLC y con la nueva versión de software. Entonces, tenemos un hardware bueno con un software migrado y actualizado. Y finalmente se ha puesto un PLC adicional netamente dedicado a tareas de seguridad. Miraba, si no me equivoco, solo 4 instrumentos que son los críticos y accionaba la válvula de seguridad de la planta. O sea, este era netamente un vigilante de las presiones de salida, de entrada y de bypassear la planta en el caso de una terrible presión de entrada
se vaya directo y no me rompa los equipos o las... ¿Sí? Esta es la arquitectura de SEO. Entonces, el proyecto pasa por llegar a esto a partir de las conexiones descritas al principio. ¿Se entiende? Consultas, preguntas. Espero que con esto sea una ayuda interesante, ustedes puedan haber entendido, vean la mano que tienen en este tipo de industrias, las exigencias, este tipo de documentos, y con las fotos entender el problema y los alcances de este tipo de trabajos. Si tienen consultas, o si tú tienes alguna consulta, ¿me Buenas dices? noches. Sí, ¿cómo estás? Buenas noches, ingeniero Renato Centeno. Primero, agradecerle por la gran explicación a detalle que nos da de este proyecto. Mi pregunta es la siguiente. En la parte, casi al principio habló en la parte de redundancia Sí, para el bypass que se tiene que hacer por si fallara algún equipo. Generalmente este bypass se le hace cuando una planta no está operativa, digamos, no sé, para probar esta redundancia en la etapa de energía, se corta la luz y se ve si el banco de baterías va a entrar, qué tiempo tarda en entrar, si entra en tiempo real o tiene algún retraso. Y como usted explicaba, este trabajo se tenía que hacer sin cortes a la operación. ¿Cómo se ha hecho este tipo de pruebas para probar si la redundancia está entrando en tiempo real? ya. Hay una aclaración. Este sistema en el nuevo proyecto YEPIDEN no nos han pedido redundancia del sistema de control. Lo que sí era una exigencia era de que el proceso no vaya a parar en la migración del hardware, ¿no? ¿Cómo lo hemos hecho? Ahí voy a ir a tomar atención a tu pregunta para que pueda explicar un detalle que quizás no lo he mencionado mucho arriba. Como ustedes entienden, digamos, estamos hablando de una planta de estación de bombeo, una petrolera, que es de altos riesgos, son áreas explosivas. Segundo, es de mucho capital, mucho dinero. Entonces, se tiene, digamos, que hacer este tipo de migraciones sin parar el proceso y sin que eso implique un problema grande de seguridad. Sí, entonces ahora lo que vamos a hacer nosotros es hacer un diseño o usar una técnica que garantice llegar a ese tipo de trabajos. Lo que pedían y lo que se hacía en este proyecto eran muy exigentes en la parte del método, ¿sí? Y me refiero a las pruebas FAT, SAT, el precomisionado y el comisionado. ¿Qué se entiende por pruebas FAT? Las pruebas FAT son las pruebas en fábrica, Factory Assembly Test, ¿sí? Las pruebas SAT son las pruebas en sitio, Site Assembly Test. ¿Qué eran esas pruebas? ¿No? Las pruebas FAT, ¿qué eran? Eran unas pruebas en donde nosotros nos daban los PLCs, armábamos los tableros y programábamos el PLC y teníamos las pantallas hechas en unas computadoras similares a las que ellos tenían. Era una prueba de laboratorio. Entonces, la gente de la petrolera, los ingenieros que habían hecho esto y los asignados a este proyecto, venían a hacer las pruebas en nuestro taller, en nuestra fábrica. ¿Qué venían a probar? Venían a probar el funcionamiento del sistema. Venían a probar el hardware y venían a probar el software. ¿Cómo probaban el hardware? Estaba en base a la ingeniería que nos habían aprobado, a la que habíamos hecho nosotros. Habíamos hecho los diagramas eléctricos, ¿no? Los diagramas que se hacen en AutoCAD Electrical, los diagramas en donde yo veo el PLC, la fuente de alimentación, la protección, los contactores, el variador de velocidad, toda la parte del circuito eléctrico, y tenía que estar en base a los lineamientos que nos pedían, porque ellos ya tenían rangos de números, estilo de denominación que yo tenía que respetar cuando hacía los diagramas de ingeniería. Entonces, esos planos, ese lote de planos que hacía yo en el software, lo presentaba, ellos los revisaban y daban su OK para construcción. Con esa ingeniería, tanto eléctrica como los layouts de gabinetes, o sea, las disposiciones, qué tipo de gabinete, dónde van a estar, a qué altura, a qué distancia, todo en base a las especificaciones técnicas de cada componente, ese layout también era aprobado por ellos, ¿no? Revisado. Entonces ellos venían al taller y teníamos en las mesas largas todos los planos.
Y su trabajo era venir a revisar que el circuito esté armado, como decía el diagrama eléctrico y como estaba el layout de tablero, y que los equipos que habíamos montado eran la marca y modelo aprobado. ¿No? Para que no haya de que habíamos puesto un modelo y después le poníamos otra calidad de fuente, otra calidad de switch, esos detalles, ¿no? Entonces ellos venían a revisarlos. Que esté armado según diseño. Segunda cuestión, venían a revisar la parte técnica de qué calidad de etiquetas habíamos usado y si las numeraciones de cada cable estaban según los diagramas eléctricos. Para que sea entendible y fácil de mantener, para que veamos lo que estaba en el papel e igualito se vea en el tablero. ¿Sí? Y finalmente venían a jalar los cables, ¿no? Para ver de que estén bien atornillados, los terminales estén bien grimpeados, todo esté bien. Y también hacían las pruebas eléctricas en frío y en caliente. En frío, la continuidad de las tierras de todos los elementos, las mallas de los módulos analógicos, las tierras, las diferenciales, todo, las protecciones. Y una vez hecho eso, las etiquetas de cada componente y el PLC tenga su tag igualito como está en el plano. Entonces venían a revisar todos los detalles de modo que el gabinete en cuanto se abra es como si le hablara, ¿no? Todos los componentes tenían su nombre y todos los cables su identificación. Entonces, así era fácil de entender el hardware y así verificaban que se había hecho en base a diseño. Inspección de hardware. En inspección de hardware se hacían las pruebas en caliente, se alimentaba el circuito. Verificamos que no haya cortocircuitos, que los fusibles no saltaban, que el 24 voltios llegaba a todos los módulos, que el 220 se distribuía, que las fases estaban bien, todas las pruebas completas. Después de eso comenzábamos a hacer las pruebas de los I/Os. Entonces, pues de cada bornera íbamos dándole entrada 1, entrada 2, entrada 3, así con un puente, y veíamos que se corresponda con las lucecitas del PLC y se corresponda en el programa del PLC. Con eso que hacíamos, eliminábamos la posibilidad de un cable cruzado. Con eso que garantizábamos en las entradas y en las salidas, porque después desde el programa forzábamos las salidas, iba a prender cada relé que le correspondía. Con eso que estábamos buscando, que estábamos garantizando, que no estábamos garantizando que no había cables cruzados, para que cuando arranquemos la planta, el programador piensa que arranca la bomba 1 y me va a arrancar la bomba 2 y me la arranca. ¿No? Entonces, miren, a ese nivel de detalle, de laboratorio, de exigencia, nos pedían una falta. Esa es revisión hardware. Vamos a revisión software. Entonces venían y revisaban el programa. El programa no podía estar hecho a gusto y sabor del programador. En las especificaciones nos daban los lineamientos de qué subrutinas debería tener. En cada subrutina, cómo debería estar organizado y descrito el programa. Entonces, ellos ya venían, como nos habían dado los lineamientos, venían a revisar que habíamos respetado sus subrutinas y que habíamos descrito todas las memorias que habíamos usado en el programa y habíamos comentado cada uno de los ladders, de los runs en el ladder, para que se entienda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así como habían revisado el hardware, el cableado, el diagrama eléctrico, igual el software tenía que estar bien descrito, bien hecho, para que sea entendible y fácil de mantener. Tense en cuenta que cuando la obra se aceptaba, los que se encargaban del mantenimiento eran ellos. Entonces ellos no podían mantener algún cableado que no entendían y no podían mantener un programa que no entendían. Las variables no podían llamarse lo que queríamos nosotros, tenían una regla de denominación de variables. Y tenían razón, me decían, no, mira, aquí vos estás haciendo una estación. Tengo 30 estaciones en el país y tengo varias subestaciones y manejo 2 centrales. Si no tengo unas reglas de denominación de los tags de las bases de datos, me muero en encontrar una falla. Lógico, ¿no? Es como hablar de miles de cables y no saber las identificaciones de cada cable. Bien. Aparte de la prueba del software, implicaba la lógica. Entonces, estos tipos eran muy exigentes. Era como en la universidad, era como hacer un laboratorio. Él decía, vamos a probar el arranque de las bombas principales. Entonces vamos a simular, nos pedían puentear ciertas entradas para simular de que estaban las condiciones y el sistema apretando desde la escala el arranque, teníamos que ver que mandaba a prender la salida. Provocábamos una falla, como que ha saltado el relé de sobrecarga o el variador de velocidad nos ha dado una falla. Entonces mandaba a parar la bomba
pero en la pantalla de la escala tenía que salir la alarma en rojo y específicamente decir la alarma específica del equipo que había fallado. Entonces, las lógicas se probaban de esa manera, lo más aproximada y lo más aproximado al proceso y lo más completo posible. Nos pedían los elementos, los generadores de funciones, ¿no? Para que yo pueda simular desde un fluye, desde un simulador fluye, pueda yo simular la señal de temperatura. Y en función de esa simulación, darle al PLC y ver cómo saltaban las alarmas o cómo mandaba a parar los equipos cuando la temperatura se disparaba. Eran pruebas muy mucho de detalle. Estas pruebas FAT llevaban 2-3 días y solo cuando las pruebas FAT se hacían y se cumplían con las condiciones que se había escrito, se escribía un manual de procedimiento, un libro gordo, que ellos también lo aprobaban, ¿no? Era como la guía del laboratorio. Entonces, ahí venían, verificaban, y cuando cumplía esas cosas de la verificación del hardware y del software, recién autorizaban ellos para que ese equipo viaje a la planta. ¿Para qué se hacía eso? Para que no ocurra lo que nos pasa a ratos a nosotros en los proyectos donde no hay mucha exigencia, ¿no? Armamos los tableros, pero no los programamos muy suavito, muy básico. ¿Y cómo los arrancamos? Estamos en la montaña, en las operaciones mineras, y ahí al lado el programador está haciendo lo que puede para que arranque la planta. Y como hace frío, hay poco tiempo, hay mucha presión, a ratos no programamos pensando en todas las situaciones. No es un programa bien pensado. Y después por eso nos da problemas, falla, no anda bien, o debería andar mejor y no anda mejor. Entonces ahí la mano de este tipo de empresas petroleras sí es mucho más exigente. Bueno, y para cerrar la respuesta, estaban las pruebas SAT. Las pruebas SAT eran los mismos que la prueba FAT, pero en sitio. ¿Sí? O sea, hacíamos pruebas muy parecidas a las FAT, las repetíamos en sitio. ¿Para qué? Para garantizar que los equipos no se habían roto, no se habían dañado en el viaje. Claro, ¿no? Porque ¿qué pasaba? Si hacíamos linda la prueba FAT, todo ok, viajábamos, se había roto el PLC. Nos revisábamos eso, lo enchufábamos y no funcionaba. Y no podíamos decir, no, estaba roto el PLC, se le ha roto el módulo al viajar, entonces volveremos atrás. No hay esa situación, no es un juego. Entonces la prueba SAT tenía la misma rigurosidad que la FAT, pero se hacía en cita. Y en los puntos críticos hacíamos el precomisionado, o sea, nos aproximaremos lo más posible, de modo que al rato de invertir podamos hacer el cambio seguro. En caso de falla, podíamos retornar al paso anterior, no perjudicábamos el proceso y teníamos que revisar qué había fallado. ¿Sí? De esa manera nos aproximábamos e íbamos reduciendo la posibilidad de errores y accidentes. Así como lo explico, que lo suena bonito, pero en la parte real era muy exigente, a ratos complicado, porque nos daban las horas de intervención de 4 a 6 de la mañana, de 2 a 5 de la mañana. El equipo tenía que acomodarse eso, ¿no? Teníamos que ir a dormir en la tarde para levantarnos en el escenario y estar con las pilas prendidas, con las luces prendidas y las pilas cargadas para hacer el trabajo y poder intervenir la planta, ¿sí? Así es como se llevan a cabo estos trabajos. Allí es donde justamente se ve la mano ingenieril, la técnica, el método, y eso es lo que ayuda a reducir los errores y a poder llevar estos proyectos con éxito. ¿Sí? Bueno, sí, esa es la pregunta. Espero haber respondido y espero que esta charla les haya servido para darles un pantallazo, pasarles esta documentación y conocernos, ¿no? Ustedes tienen mis datos para poderse comunicar conmigo. WhatsApp es el 725-19-29-8. Te voy a pasar mi tarjetita para que por favor la coloques en el grupo WhatsApp y ahí ustedes van a poder contactarme. En la tarjetita está mi que se llama, está mi email con el cual pueden entrar a mi canal de YouTube. Están viendo en este momento la pantalla, ¿no? Miren, a ver, para hacerla fácil, voy a colocar, yo soy muy fácil de encontrar y le vamos a dar la razón a lo que les decía de cómo me conocen. A ver, vamos a ver un segundito, quiero ver la pantalla aquí para ver si estoy saliendo. Ahí está. Entonces están viendo esta pantalla. Voy a ver si cuando abro el navegador también me ven.
Aquí está. Bien, voy a compartir entonces toda la pantalla. Ahora sí, ¿no? Ya están viendo el Google. Para encontrarme, recuerden solo mi nickname. Automatista 76. Ustedes colocan eso en el Google y el primero en salir soy yo, ¿no? Miren, ahí breto Enter y aquí tengo el primero en salir, Automatista 76. Es totalmente libre el acceso, es una cuenta Twitter, es abierta, no necesitan tener Twitter para entrar. Y en cuanto ustedes le dan clic ahí, ahí están mis datos de referencia. Yo trabajo en la parte docente y también realizo proyectos con la empresa Autotel. Aquí tienen mis datos profesionales, mi número de matrícula 16.690 y ahí está mi número de WhatsApp y aquí está mi dirección de la oficina y aquí está mi correo electrónico. Les animo a que copien de aquí el correo electrónico, se van al YouTube y en el YouTube tengo como 30 videos justamente de pruebas de PLC, de capacitaciones, de sistemas SCADA, la parte de HMIs, AutoCAD eléctrica, y ahí van a encontrar ustedes los videos, ¿no? Miren, yo entro al YouTube y coloco aquí el correo y con eso encuentran tranquilamente mi canal. ¿No? Ahí les animo, miren, doy varias charlas, están todas subidas en YouTube. He dado una charla similar a esta con la Facultad Técnica de Petrolera, ahí también la pueden ver. Y tengo varias pruebas justamente de cursos de PLCs, pruebas con variadores de velocidad. Ahí ustedes van a poder ver todos los videos y van a ver que tengo pruebas justamente hechas con PLCs. Hay pruebas justamente de PLCs como el rollito, hemos hecho una que llama al celular, tiene un módulo GSM. Ahí ustedes ven la demostración cómo se genera una alarma en el programa y el logo nos llama y nos dice alarma en la bomba 1, ¿no? Y nosotros le mensajeamos al logo y el logo nos hace caso, mensaje de texto. Todas esas demostraciones las pueden encontrar allí en el canal, ¿sí? Entonces, el nickname, que es fácil de acordarse, Automatista 76. Bueno, Ricardo, espero haber cumplido con la charla. Mi tarjetita te la paso para que se queden ellos con mi contacto y espero después podamos encontrarnos tanto como amigos como en trabajos profesionales. ¿Está bien? Muchas gracias. Buenas noches. Bien, muchas gracias, Renato. Entonces, ya saben, más allá de que estemos acabando el módulo, le agradecemos al ingeniero Centeno por habernos dado esta charla y más allá de solo ver el documento, han podido observar cómo un proyecto de esa envergadura directamente nos va a permitir lo que hemos hablado en todo este módulo inicial, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos más módulos y en ese sentido, bueno, vamos a rogarles que ustedes le tomen la seriedad del asunto. Ven que ahí está el teléfono del ingeniero, acabo de colocarlo directamente ahí, en el chat del Zoom. Y bueno, Renato, una vez más, gracias por haberte podido contactar con nosotros y habernos brindado esta hora de tu tiempo. Listo, nos vemos. Chao, buenas noches. Muchas gracias una vez más, ¿no? Bien.